¿Existe el ministerio femenino? Sí existe. ¿Existen mujeres pastoras? Sí existen. ¿La Biblia manda a la mujer a callar? No, acabo de explicar todos los versos y explicar contexto, hermenéutica, exégesis, ensegesis, y también pudiéramos hablar de ángulos interpretativos, del momento en el que se estaba viviendo para entender los pasajes. Diseño, que la mujer sea pastora no es un antidiseño. Al contrario, es parte del diseño de Dios. Y quiero que sepas, Marlene, que también en este tiempo Dios está levantando mujeres que está usando poderosamente. Y obviamente el que no lo quiera reconocer, el que no quiera atacar, tiene que saber que está atacando algo que Dios está respaldando. Y a las mujeres les pido, por favor, no se dejen desenfocar de esto. No dejen que el hecho de que mucha gente esté de alguna manera cuestionando el hecho de que Dios pueda usarlas, haga que lo que Dios ha depositado en ustedes se estanque. Denle libertad a esa unción, a esa gracia, a ese llamamiento que el Señor les ha hecho, porque Dios siempre respalda lo que Él pone en cada una de nosotros. Exégesis, ensegesis. Mujeres que pastorean, mujeres que predican en una iglesia, son una desgracia y reflejan de manera abierta oposición al mandato claro de la palabra de Dios. Yo sé que lo que voy a decir ahora no me va a acarrear muchos amigos, pero esta es una de las razones, según Pablo, por la que las mujeres no deben ser pastoras. Dios asignó ese rol a los hombres, no a las mujeres. El feminismo evangélico está destruyendo la iglesia. Y esta ideología dentro del pueblo de Dios no es un avance, es una profanación. Hoy vamos a hablar del lado oscuro del pastorado femenino. ¿Puede una mujer ser pastora? En este video veremos qué dice la Biblia, qué enseñaron los padres de la iglesia, que son los cristianos más antiguos, qué enseñaron los reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino o John Knox, y qué dicen los teólogos modernos de sana doctrina como Sugel Michelin, John MacArthur y Miguel Núñez. Si este tema te interesa, mira el video completo y no te quedes en la superficie. El feminismo evangélico se viste de justicia social, igualdad y adaptación cultural, pero en realidad es rebelión contra el Dios santo y su perfecto consejo. ¿Cómo y dónde surge el pastorado femenino? El gobierno femenino no nace a la luz de la palabra de Dios, sino en la sombra de la rebelión contra el consejo divino. En el principio, la serpiente antigua tentó en el Edén, y la mujer y el hombre cayeron en pecado. Entonces se distorsionó lo que Dios había instituido desde el principio. Y como consecuencia del pecado, la institución divina quedó distorsionada y el hombre gobierna con rudeza o con negligencia, y la mujer constantemente desea tomar el rol que le ha sido asignado al hombre. En este contexto de contiendas por el gobierno del hogar, de la iglesia, de la sociedad, nace el feminismo. Como bien lo indica la escritora Séverine Aufret en su libro La historia del feminismo, como movimiento político el feminismo nace en el siglo XIX en Occidente y sus luchas inicialmente fueron legítimas, peleaban por el sufragio femenino, la igualdad ante la ley, el derecho al trabajo, entre otras cosas. Sin embargo, a partir del siglo XX nace el neofeminismo y ya sus luchas se radicalizaron y cambiaron por completo. Ahora peleaban por la autonomía del cuerpo, como por ejemplo la liberación sexual, la anticoncepción o el aborto. Somos una red de mujeres feministas y cristianas comprometidas con la Iglesia, pero que al mismo tiempo exigimos una mayor igualdad y terminar con la discriminación y la subordinación de las mujeres en la Iglesia, ¿no? Una discriminación que nos impide, por ejemplo, el acceso a determinadas tareas, ¿no?, dentro de la propia Iglesia. Una Iglesia más igualitaria, más comprometida con la sociedad, con una teología más progresista, con un compromiso con la teología también feminista, con nuevos lenguajes, con otras formas de llegar a la gente, en definitiva.
Estas luchas siguieron avanzando de manera radicalizada hasta presentar una batalla constante contra lo que ellas denominan como el heteropatriarcado, que en palabras simples es el gobierno de hombres que no son homosexuales. Este espíritu radicalizado del feminismo no tardó en llegar a las iglesias y hoy se lo ve predicado desde los púlpitos e incluso desde los seminarios. Como lo dice una de las voces importantes del feminismo evangélico, Sarah Bessey, en su libro Jesús Feminista, el feminismo cristiano está avanzando y se encuentra en un estado saludable. En palabras de la autora, el feminismo cristiano moderno está vivo y con buena salud. Desde movimientos de justicia social, pasando por seminarios e iglesias, hasta salas de estar suburbanas en todo el mundo. además, las feministas evangélicas desean avanzar en sus luchas en todos los campos de la sociedad, de la iglesia o de la humanidad. Como feminista cristiana, creo que somos parte de la trayectoria de la historia de redención de las mujeres en nuestras iglesias, en nuestros hogares, matrimonios, paternidades, amistades y en nuestras vidas públicas. A este enfoque se lo conoce como feminismo cristiano o feminismo evangélico, y en lo particular con respecto al gobierno de la iglesia se lo conoce también como igualitarismo. Esta doctrina enseña que el hombre y la mujer son iguales en cuanto a su valor. Pero no solamente eso, sino que también son iguales en cuanto a sus roles, ya sea en el hogar, en la iglesia o en la sociedad. Por otra parte, está lo que dice la Biblia, que es el complementarismo. Es decir, que hombre y mujer son iguales en cuanto a su valor, porque ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, desde el momento de la creación misma, se les fueron asignados roles diferentes. Por lo tanto, aunque son iguales en valor, no tienen la misma función en el hogar, en la iglesia ni en la sociedad. Por ejemplo, en el matrimonio, el hombre es llamado a ejercer un liderazgo amoroso y sacrificial. Por otra parte, la mujer debe apoyar ese liderazgo. De la misma manera, en la iglesia, los pastores son llamados a liderar con amor, de manera sacrificial y con entrega, tal y como lo hizo Cristo. Y las mujeres son llamadas a apoyar y respetar este gobierno. Profundicemos en esto. Segundo punto, ¿qué dice la Biblia sobre el pastorado femenino? Con el amanecer de la Reforma Protestante, la Iglesia recuperó un principio que siempre estuvo presente, a saber, sola escritura. Este principio enseña que la Biblia es la máxima autoridad y la única autoridad infalible para los seres humanos y para los hijos de Dios, suficiente para guiarnos a la salvación y a la santificación en esta vida. Por lo tanto, lo que diga la cultura en el momento no debe sujetar la conciencia de los cristianos ni determinar el curso de la iglesia, porque lo que se dice hoy no se va a decir lo mismo dentro de 20 años y así sucesivamente. De manera que los hijos de Dios tenemos que preguntarnos qué dice la Biblia acerca del pastorado femenino. En este sentido, la palabra de Dios es clara. Enseña que el rol de pastores fue asignado a los hombres y que las mujeres deben aprender en la iglesia y no deben ejercer dominio sobre los hombres. En este contexto se dicen las siguientes palabras. En todas las iglesias de los santos, las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Esto no significa un silencio absoluto, no significa que la mujer no puede emitir palabras y tampoco significa que no puede enseñar en ningún contexto. Lo que dice la Escritura es que no debe tomar el rol de pastora al ejercer autoridad sobre los hombres, como en otro lugar también lo dijo el apóstol Pablo. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Además, esto no es cultural porque Pablo lo manda a que se haga de esta manera en todas las iglesias de todos los lugares, y tampoco es cultural porque Pablo se fundamenta en la creación. Así que no importa en la cultura que vos te encuentres, el orden de la creación sigue siendo el mismo. Además, los requisitos para ser pastor son claros. Dice que debe ser marido de una sola mujer y que gobierne bien su casa. Y la Escritura establece de manera clara que el hombre es cabeza de la mujer y cabeza del hogar.
Y esto no es un simple detalle cultural porque fue ordenado así desde Adán y Eva. Y aunque en la caída con Adán y Eva esto se distorsionó, el mandamiento no fue revocado, sino que en Cristo este mandamiento puede hallar su cumplimiento santo con la guía del Espíritu Santo. Tercero, ¿qué dice la teología reformada sobre el pastorado femenino? Esto que les acabo de decir no es una interpretación caprichosa de la Biblia, como sí la hacen aquellos que defienden el pastorado femenino. Lo que les acabo de compartir es la misma perspectiva que han tenido los reformadores de la Iglesia. En este contexto, Martín Lutero afirmó lo siguiente: las mujeres deben mantenerse en silencio porque son unas oyentes, no un predicador, ni un portavoz. Deben evitar la tentación de enseñar y de orar en público. Este pasaje habla del sometimiento religioso de la mujer. Se le prohíbe toda autoridad y representación pública. Por otra parte, Juan Calvino dijo esto: la autoridad de enseñar no corresponde al lugar que Dios ha asignado a la mujer, pues al enseñar ejerce presidencia sobre los hombres, cuando su llamado divino es permanecer en sujeción. Y quizá uno de los que habló con más dureza sobre el tema, John Knox, en su obra El primer toque de la trompeta contra el monstruoso gobierno de las mujeres, en la ley de Dios y el testimonio del Espíritu, la mujer tiene prohibido asumir los oficios que el Señor asignó al varón, a quien constituyó su representante en la tierra. Por tanto, queda excluida de dicho encargo. Pero de igual manera, los reformadores tampoco hicieron una interpretación caprichosa de las Escrituras. Se remitieron a los padres de la Iglesia, quienes afirmaron lo siguiente. Por ejemplo, Tertuliano de Cartago apenas en el siglo II aseveró lo siguiente: no le es permitido a la mujer hablar en la iglesia. Tampoco le es permitido enseñar, ni bautizar, ni oficiar la mesa del Señor, ni atribuirse función alguna propia del varón, y mucho menos ocupar un oficio sacerdotal. En consonancia, Orígenes de Alejandría, con mucha sabiduría y también en el siglo II, dijo esto: aunque las hijas de Felipe profetizaban, no lo hacían dentro de la iglesia. Y del mismo modo, en el Antiguo Testamento, aunque Débora era llamada profetisa y María, la hermana de Aarón, tocaba el tamboril entre las mujeres. Sin embargo, ninguna de ellas hablaba al pueblo como Isaías o Jeremías lo hacían. Y tampoco Hulda profetizaba públicamente al pueblo, sino que respondía a los que iban a consultarla. De ahí que, aunque existieran profetisas, nunca hablaban en la asamblea. Por eso María, aunque era profetisa, se limitaba a entonar un cántico. Débora, aunque era llamada profetisa, juzgaba sentada bajo la palmera. Hulda tampoco habló en la sinagoga, sino a los enviados hacia ella. Y en el Evangelio, Ana, hija de Fanuel, también era profetisa, pero no hablaba en la iglesia. En ninguna parte encontramos a una mujer profetisa dirigiéndose públicamente en la asamblea. Por tanto, también si hoy alguna mujer dice que profetiza, que lo haga privadamente y no en la iglesia. Nótese que lo que dice Orígenes es algo que ya le hemos afirmado. La mujer sí puede enseñar a jóvenes, incluso a hombres, fuera del contexto de la iglesia, y también a niños, pero no puede ejercer el rol de pastora. Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer. Continuando con lo que decían los padres de la iglesia, tenemos el testimonio de Epifanio de Salamina en el siglo IV y creo que zanja la cuestión de una vez por todas. Ahora bien, siervos de Dios, adoptemos un ánimo firme y disipemos la locura que se repite en las mujeres que son engañadas. Sus razonamientos satánicos son el eco de la seducción en la que incurrió Eva. Es la misma obra de la serpiente antigua, la artimaña de la bestia y su promesa falsa que conduce hacia la perdición eterna. Jamás, en ningún tiempo, una mujer ha ministrado los sacrificios a Dios, ni siquiera la misma Eva, pues aunque cayó en la transgresión, no se atrevió a añadir a su falta una impiedad tan grave como la de estas mujeres. Antes de finalizar con el video, quiero decirte que te voy a dejar en el bonus track algunos testimonios de maestros contemporáneos que también de sana doctrina permanecen en esta postura histórica y bíblica. Cuarto, ¿cuáles son las consecuencias del pastorado femenino? En este punto puedo comprender que muchas personas estarán acusando y diciendo que somos machistas por afirmar estas verdades. Sin embargo, eso es una falacia ad hominem. Esto significa que atacan a la persona porque no pueden atacar el argumento de la persona.
La Biblia dice que las mujeres no deben ser pastoras, el testimonio de los padres de la iglesia afirman lo mismo, el testimonio de los reformadores afirma lo mismo y como les voy a dejar al final, testimonio de maestros de sana doctrina contemporáneos también dice lo mismo. Entonces, acusar a estas personas de machistas en realidad no refuta lo que es verdad. La verdad sigue siendo la misma aunque nos acusen de machistas. Pero ceder ante estas acusaciones no es algo gratuito. Ceder ante la presión cultural de que las mujeres tomen el lugar que Dios le asignó a los hombres trae consecuencias y queremos dejarle una advertencia sobre esto. En este sentido, el teólogo Wayne Grudem, con base en un importante estudio sobre la ordenación de mujeres de Mark Chávez y publicado en la Universidad de Harvard, advirtió que todos los casos donde se incluye un pastorado femenino hay un liberalismo teológico y trae consecuencias que son inevitables, como por ejemplo desviaciones doctrinales y morales, desacreditar a la palabra de Dios de acuerdo con lo que dicta la cultura, el deterioro y el desorden familiar. Además, posteriormente la ordenación de homosexuales al pastorado. Y no solamente esto dice en los estudios que les acabo de citar, simplemente para corroborar esta verdad es necesario mirar a aquellos luteranos, metodistas o anglicanos que han dejado que la cultura permee en la iglesia y el feminismo evangélico distorsione todo el orden de esas iglesias locales. Por lo tanto, admitir el pastorado femenino socava la inerrancia de la palabra de Dios y la suficiencia de la Escritura, que es una enseñanza fundamental para nuestra fe. Y finalmente, quisiera darle esta advertencia que está en la palabra de Dios. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Todos los hombres que están viendo esto sepan que tendrán que rendir cuentas de su gobierno a Dios. Entonces, la palabra de Dios ha designado el rol de pastores a los hombres y las mujeres deben apoyar ese pastorado. Lo mismo sucede en los hogares. El liderazgo ha sido asignado a los hombres y la mujer como ayuda idónea. Ayuda no significa algo inferior. En muchos lugares el mismo Dios es llamado ayudador. Sin embargo, es una cuestión de orden y de roles, no de valor y dignidad. Hombre y mujer son iguales a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el hombre es el que debe ejercer el pastorado y la mujer tiene muchísimas otras cosas que también puede ayudar en este pastorado. Por ejemplo, la instrucción a niños, a jóvenes, a otros hombres en un contexto que no sea el de ejercer autoridad sobre la iglesia. Por lo tanto, si alguien pregunta entonces ¿qué puede hacer una mujer? La respuesta es simple: todo lo que puede hacer un hombre que no es pastor. Y hay mucho trabajo por hacer en el pueblo de Dios. Por lo tanto, no sean como aquellos necios que desean lo que se les prohíbe y menosprecian aquello que se les encomienda. Ahora los dejo con algunos testimonios de la iglesia contemporánea. Podemos ver a lo largo de toda la historia redentora cómo Dios ha llamado al hombre a ejercer su liderazgo. Un liderazgo que él no ha ejercido apropiadamente, de manera lamentable y que ha creado muchas consecuencias también. Pero eso ha originado otro problema y es una respuesta disfuncional en el vacío. Y nosotros vemos hoy en día, lamentablemente, a muchas hermanas bien intencionadas ocupando el lugar, la posición de pastor, cuando en realidad vemos en 1 Timoteo 2:12 que el apóstol Pablo, escribiendo por inspiración del Espíritu y de manera infalible e inerrante, y dice: no permito que la mujer enseñe o ejerza autoridad sobre el hombre. La realidad es que esto no se debe a una incapacidad o inferioridad de la mujer con relación al hombre, cuando ciertamente podemos reconocer en muchas de ellas grandes dones, grandes dotes y capacidades incluso de liderar. Pero se trata de honrar un diseño de manera que nosotros no solamente glorifiquemos a Dios al honrar su diseño, sino que nosotros evitemos consecuencias. La palabra de Dios nos dice que el hombre es la cabeza de la mujer de la misma manera que Cristo es la cabeza del hombre. Cuando el hombre respeta el diseño de Dios, así no lo entienda en toda su dimensión, ese hombre es bendecido, la iglesia es bendecida. Este es un llamado a que los hombres puedan una vez más a retomar de manera mansa y humilde
lo que es el liderazgo espiritual en su hogar, en la nación, en las iglesias, de manera que nosotros podamos volver a honrar el patrón bíblico, el diseño de la palabra, podamos volver a glorificar a nuestro Dios y podamos disfrutar los beneficios de su diseño sabio y santo. Como esposa de un pastor de la iglesia, ¿por qué tú no eres pastora? Bueno, Janine, la respuesta es bien fácil. La palabra de Dios no me da permiso para eso. La palabra de Dios en diferentes versículos habla del rol del pastor y cada vez que lo menciona vemos la descripción de un hombre tomando ese rol del pastorado. Y si queda alguna duda, está primera de Timoteo 2:12, donde específicamente Pablo dice que yo no permito que la mujer enseñe o ejerce autoridad sobre el hombre, quedando ahí súper claro que el rol de enseñanza autoritativa está limitada para ser ejercida por un hombre y no por una mujer. Entonces la palabra de Dios no me da permiso. Ok, en tu caso, Katy, verte como pastora por ser esposa del pastor. No, yo estoy de acuerdo con Chabla, sí, porque también la palabra dice en 1 Timoteo 3:2, lo voy a leer, un obispo debe ser pues irreprochable marido de una sola mujer. No dice de una persona con su cónyuge, es muy específico, un hombre de una sola mujer. Y debe ser prudente en su conducta, etcétera, etcétera. Pero es muy específico, la Biblia dice, el hombre con una sola mujer. Pues eso nos descarta, nos claro. Ahora, no hay una ausencia de claridad. Ahí, de nuevo digo, si usted regresa a 1 Corintios 14, que las palabras de Pablo podrían ser tomadas de otra manera. Eso es imposible. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres deben guardar silencio en las congregaciones. No se les permite hablar. Es vergonzoso que una mujer hable. Frente a esto, le podría parecer algo sorprendente saber esto, pero en una encuesta que se llevó a cabo en el 2017, unos 80% de los estadounidenses están cómodos con una pastora. El 62% de los cristianos practicantes están abiertos a pastoras. El 40% de los evangélicos están cómodos con pastoras. En la preparación pastoral hay un título de posgrado llamado una maestría en divinidad. Generalmente es un título que toma 3 o 4 años para prepararlo para el ministerio pastoral. El 50% de las mujeres inscritas en seminarios, 50% debo decir, de los alumnos de maestría en divinidad en seminarios son mujeres preparándose para el ministerio pastoral. 25% de las facultades del seminario son mujeres. Eso significa que usted tiene a miembros de la facultad mujeres enseñando a mujeres alumnas para ser pastoras. 11% de los presidentes de seminarios son mujeres. 27% de los pastores en este país son mujeres. Esto es una explosión. En 1960, 2% del clero eran mujeres. El movimiento de las mujeres básicamente ha causado una erupción en la iglesia y la última frontera para el movimiento es la iglesia evangélica, la última frontera que ha caído víctima a la rebelión del feminismo junto con el marxismo cultural. Quizás las pastoras y las predicadoras son la evidencia más obvia de las iglesias rebelándose en contra de la Biblia. No puedo pensar en algo que tenga un impacto tan amplio y que trascienda por todas las denominaciones como la rebelión de la mujer en contra de la palabra de Dios con respecto a predicadoras. Mujeres que pastorean, mujeres que predican en una iglesia son una desgracia y reflejan de manera abierta oposición al mandato claro de la palabra de Dios. Esto es desobediencia flagrante, esto es desobediencia abierta, ha sido aceptable en nuestra cultura y ahora es aceptable inclusive en el mundo evangélico. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 14, Pablo dice, el hombre fue creado primero, después Eva, y ese orden nos revela la estructura de autoridad diseñada por Dios para la sociedad humana, para el hogar, para la iglesia. Obviamente la iglesia no existía en ese momento, pero Pablo está aplicando retrospectivamente en 1 Timoteo 2 el orden de la iglesia, de la creación, para enseñarnos cómo debe ser el orden en la iglesia. Yo sé que lo que voy a decir ahora no me va a acarrear muchos amigos, pero esta es una de las razones, según Pablo, por la que las mujeres no deben ser pastoras. Dios
asignó ese rol a los hombres, no a las mujeres. Y no es porque los hombres son superiores, lo repito otra vez. Es porque Dios creó al hombre y a la mujer para reflejar la estructura que nosotros encontramos en la misma Trinidad. Dios el Hijo no es menos Dios que Dios el Padre. Dios el Espíritu Santo no es menos Dios que Dios el Padre y Dios el Hijo. Sin embargo, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11? Pablo dice que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Y eso no denigra al Hijo, no lo hace menos Dios. Si la mujer fuera inferior al hombre porque debe someterse al hombre como cabeza, eso querría decir que Cristo es inferior al Padre porque el Padre es cabeza de Cristo. Se trata de una sumisión voluntaria entre iguales. Voy a repetir eso otra vez. Se trata de una sumisión voluntaria entre iguales. Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, que todos nosotros, hombres y mujeres, debemos tener esa misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, descendió en obediencia al Padre para hacerse siervo y morir en una cruz. Esa unidad tan peculiar de dos seres humanos iguales en esencia, pero distintos en su identidad sexual, mis hermanos, mis hermanas, es una de las manifestaciones más potentes de la gloria de Dios en toda la creación. Juntos potencializamos la gloria de Dios, porque mostramos en una forma concreta y única el tipo de relación que existe entre las tres personas de la Trinidad. Tres personas distintas, pero un solo Dios. Los seres humanos creados a su imagen reflejamos esa igualdad en la diversidad de una manera maravillosa. Miren, mis hermanas, vamos a hablar del feminismo al final de esta conferencia, pero déjenme adelantar algo. Insistir en que una mujer se parezca a un hombre o se comporte como un hombre destruye la belleza que solo puede producir esa unidad entre dos seres humanos que poseen una identidad sexual distinta. Varón y hembra los creó. Seguimos a Cristo en un mundo que lo ofende y lo niega. Pero si este material te fortalece en tu fe, suscríbete. Para quienes desean estar más cerca de Jesús y conocerlo mejor, escribí este libro de Cristología Reformada. Está disponible en Amazon a un precio muy accesible. Pero si usted no tiene el dinero para adquirirlo, envíeme un correo al mail que aparece en pantalla y se lo facilitaré totalmente gratis, sin solicitarle ningún tipo de explicaciones. Ecos de viejas promesas en caminos de polvo y sol. Nombre que canto con fuerza y toda mi pasión. El Cristo de mis noches, de mis días sin final. Menos